Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 23 de noviembre de 2021. Y estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Es una semana festiva aquí en los Estados Unidos. Este jueves se celebra Acción de Gracias, Thanksgiving. Nosotros, bueno, podríamos estar en casa descansando, pero preferimos venir aquí a trabajar, a darles a ustedes el programa que se merecen. Agradezco mucho a mi equipo por acompañarme esta noche. Bueno, la familia Biden, la familia presidencial, principalmente el presidente, su esposa Jill, la hija que tienen ambos, quizá también el hijo de Biden, el pintor ahora, Hunter, no lo sé, se han desplazado a la paradisíaca isla, según dicen, no la conozco, de Nantucket, 100 millas al sur de Boston. Una isla, claro, reservada para los ricos, muy ricos, ¿no? Pero los Biden planean pasar allí las fiestas de Acción de Gracias. Alguna gente se ha escandalizado de que Biden viaje a esa isla de millonarios o billonarios a pasar Thanksgiving. A mí me parece que en esto uno tiene que entender que el presidente está sometido a un estrés brutal y le toca descansar en un lugar bonito y seguro e inspirador, ¿no? A Clinton, a Obama les gustaba mucho ir a Martha's Vineyard, que también es una islita de ricos y famosos. No me voy a ensañar con Biden por haber ido a Nantucket, no. Antes de viajar, el presidente aludió a la inflación. Esto sí me preocupa en Biden. No que pase Thanksgiving apañado por los ricos en Nantucket, sino que no encuentre todavía la manera eficaz de frenar la inflación. La inflación está, como ustedes saben, todavía un dígito, ¿no? 6%, 6.2%, pero sigue trepando, sigue creciendo. Y al ritmo que va, el próximo año podríamos tener una inflación de 2 dígitos. Eso es alarmante. But we still face challenges in our economy. Disruptions related to the pandemic have caused challenges in our supply chain, which have sparked concern about shortages and contributed to higher prices. Moms and dads are worried, asking, will there be enough food we can afford to buy for the holidays? Will we be able to get Christmas presents to the kids on time? Luego Biden intenta consolarnos, pero en mi caso no lo consigue, diciéndonos que es verdad que el precio de la gasolina ha subido de una manera brutal. En apenas un año ha subido más del doble. Yo ayer dije que había subido 90%, 100%. Me quedé corto. Un televidente me dijo, no, es más del doble que ha subido. Y entonces Biden nos consuela diciéndonos, bueno, pero en realidad en otras partes del mundo también está carísima la gasolina. You know, today, though, I want to address another challenge that families are facing, and the one I think they're most focused on right now, high gas prices. This is a problem, not just here in the United States, but around the world. The price of gasoline has reached record levels recently in Europe and in Asia. In France, at the end of last month, it reached about $7 per gallon. In Japan, it's about $5.50 per gallon, the highest it's been in years. Of course, it's always painful when gas prices spike. Today, the price of gas in America on average is $3.40 a gallon. In California, it's much higher. Ok, entonces él dice que el precio promedio del galón es $3.40. Es correcto. Hace un año era $1.29. O sea, ha subido 2,5 veces. Ha subido 150, 160% el precio de la gasolina en un año. Ahora, él se lava las manos, ¿no? Él dice, bueno, pero la gasolina está cara porque el precio del petróleo está caro.
y hay una relación causa-efecto entre sube el precio del petróleo, sube el precio de la gasolina, no es mi culpa, ¿no? Luego anuncia que nos diga que en Francia o en Japón la gasolina está más cara que aquí, a mí no me sirve de consuelo, no sea usted, ¿no? Si uno vive en París, fácilmente puede usar el transporte público, el metro, ¿no? Entonces quizá el precio de la gasolina sí está caro, pero uno puede usar el transporte público y no te afecta tanto. Aquí en Miami, bueno, que yo sepa, no hay metro, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que pagar en la gasolinera, llenar el tanque, y cada vez que llenas el tanque, en promedio, no lo estimo yo, lo ha estimado el New York Times, te cuesta $20 más que hace un año. Si llenas el tanque una vez por semana, y bueno, estamos hablando de $80, $100 más al mes en gasolina, por hacer el mismo recorrido, ¿no? No es que te vas a Disney, el mismo recorrido. Biden también nos consuela, o intenta hacerlo, diciendo que en la década pasada, por ejemplo, en el año 2014, el año 2019, la gasolina subió mucho y después bajó. ¿Bajará en esta ocasión? Ojalá tenga razón el presidente. The impact is real, but the fact is we faced even worse spikes before. Just in the last decade, we saw it in 2012 when the price of gasoline hit $3.90. We saw it in 2014 when it hit $3.69. And as recently as 2019, we saw it surpass $3 in many places. The fact is we always get through those spikes, but we're going to get through this one as well and hopefully faster. But it doesn't mean we should just stand by idly and wait for prices to drop on their own. Ojalá tenga razón, ¿no? Ojalá que el precio de la gasolina en el futuro cercano, que es lo único cierto en la vida, ¿no? Porque el pasado lejano es una ficción, no existe y no vamos a estar vivos, ¿no? Ahora, el futuro cercano, el próximo semestre, ojalá baje el precio de la gasolina. No estoy tan seguro. Biden dice que les ha pedido a los países productores de petróleo, pero la mitad de ellos son enemigos de Estados Unidos, que aumenten la oferta para que baje el precio. ¿Le harán caso? Instead, we're taking action. The big part of the reason Americans are facing high gas prices is because oil-producing countries and large companies have not ramped up the supply of oil quickly enough to meet the demand. And the smaller supply means higher prices globally for oil. To address these issues, I got on the phone with leaders from other countries grappling with this challenge to try to find ways to lower oil prices and ultimately to the price you pay at the pump. Pero perdonen que sea escéptico, ¿eh? Biden no va a convencer a los países del Golfo de producir más petróleo para que baje el precio, porque eso no les conviene a ellos. Si ellos ahora producen limitadamente petróleo para que el precio escale de 50, 60, 70, 80 y eventualmente llegue a 100, es porque ellos viven de venderle petróleo al mundo. Por lo tanto, si el petróleo está en 100 por barril y no en 50, duplican sus ingresos. De manera que Biden con una llamada telefónica no lo va a convencer. Porque esto, lo que le conviene a Biden, no le conviene al país productor de petróleo. A ese país no le afecta tanto que la gasolina sube, si acaso ha subido, que de repente ni siquiera ha subido, pero sí le afecta que el precio baje a la mitad porque sus ingresos se recortan a la mitad también. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que le conviene a Biden no le conviene necesariamente a un país del Golfo productor cuantioso de petróleo. Por lo tanto, Biden anuncia otra decisión. Esta puede que sí nos funcione. Estados Unidos tiene en este momento las reservas de petróleo más grandes de su historia y se ha convertido en un país productor de petróleo importante. Entonces Biden ha destinado una parte de las reservas para que se ofrezcan en el mercado, tratando de usar esos músculos, más oferta de petróleo, para doblegar el precio y tirarlo abajo. So today I'm announcing that the largest ever release from the U.S. Strategic Petroleum Reserve to help provide the supply we need as we recover from this pandemic. In addition, I brought together other nations to contribute to the solution: India,
Japan, the Republic of Korea, and the United Kingdom have agreed to release additional oil from their reserves, and China may do more as well. This coordinated action will help us deal with the lack of supply, which in turn helps ease prices. Pero China no nos va a ayudar. Y no sé la India. Y Japón nos va a ayudar en la medida en que les convenga a ellos. Japón no nos va a ayudar si eso los perjudica. No podemos ser tan ingenuos. Biden no puede ser tan candoroso de decir, y China tendría que hacer más. Los chinos están felices de ver que la economía de Estados Unidos está agujereada, que la inflación está subiendo, que la gasolina ha subido 160%. Los chinos están felices. Cuando hablo de los chinos, perdonen el gentilicio, hablo de la dictadura comunista china, ¿no es cierto? Por último, Biden dice que él va a hacer todo lo posible para moderar los precios del petróleo. Entonces, muy bien, Biden quiere bajar los precios del petróleo, quiere bajar el precio de la gasolina. Es lo que nos conviene a nosotros, habitantes de los Estados Unidos, consumidores de gasolina en Estados Unidos, ¿no? De manera que en esa causa estamos juntos y ojalá triunfe el presidente. Today, we're launching a major effort to moderate the price of oil. An effort that will span the globe in its reach and ultimately reach your corner gas station, God willing. I've worked hard these past few weeks in calls and meetings with foreign leaders, policymakers, to put together the building blocks for today's global announcement. And while our combined actions will not solve the problem of high gas prices overnight, it will make a difference. It will take time, but before long, you should see the price of gas drop where you fill up your tank. Vamos a ver, es una predicción, es un vaticinio del presidente. Yo, perdonen que sea aguafiestas, me atrevo a dudar de la predicción. Vamos a ver de aquí a 3 meses, de aquí a 6 meses, si el precio de la gasolina baja tanto como ha subido en un año. Si baja de 3.50 el galón a 1.30, a 1.50. A 1.75, ya, a la mitad. ¿Bajará a la mitad? Yo no creo. A la secretaria de prensa de Biden, a la señora Psaki, le dijeron ¿por qué Biden viaja a una isla carísima donde viven los billonarios cuando hay tanta gente en Estados Unidos que la está pasando mal? What message does it send to the middle-class Americans President Biden says that he's trying to help, who are struggling this week to cover the cost of the most expensive Thanksgiving ever, that the president is going to take a few days off at a billionaire's compound in Nantucket? Well, first I would say, I don't know if you've cooked a turkey before, but a 20-pound turkey is a pretty big turkey. I think we can all agree. They're about $1 more. So not to minimize that, any increase in prices is something the president is concerned about, as is evidenced by his announcement today and as his efforts to push forward on additional relief for the American people. But I just want to be clear that there are abundance of turkeys available. They're about $1 more for a 20-pound bird, which is a huge bird if you're feeding a very big family. And that's something that, again, we've been working to make sure people have more money in their pockets to address it as the economy is turning back on. Bueno, de nuevo, esta es una cuestión espinosa, ¿no? Porque el precio del pavo en promedio ha subido 22% por comparación con Thanksgiving, noviembre del año anterior. Dudo mucho que los salarios reales hayan subido 22% en un año. La señora Psaki defiende que la familia Biden pase Thanksgiving donde ella quiera pasar las fiestas. The president said today that he was sent here to look out for these working and middle-class families who are strained right now. So what should they read into him leaving now at this time of great personal financial hardship for so many to go to Nantucket for the week? Well, first I would say, Peter, that I hope you're spending time with your family. I'm spending time with my family, and I hope everybody in here is spending time with their families. This is a time to put politics aside, spend time with your loved ones, and talk about what you're grateful for. I will also tell you from spending some time working for this president and a past president that you are president no matter where you are. He will conduct his work from wherever he is, on any vacation, on any time he is in Delaware, at Camp David, or wherever he may be spending time with his loved ones. He has secure phone capabilities. He has staff traveling with him, and I think the American people can be assured that he will continue to press to lower their costs and ensure they have more breathing room.
Antes de ir a la pausa, el primer ministro británico, que a mí me cae muy bien, Boris Johnson, siempre despeinado y con un aire así distraído, estaba hablando en una reunión de empresarios y literalmente perdió los papeles. Ahora la prensa lo está criticando ferozmente y lo que sí es inquietante, voceros del Partido Conservador, de su partido, empiezan a criticarlo también tras bastidores. With great local schools, with fantastic broadband. Forgive me. Forgive me. Forgive me. Qué raro que no fue capaz de improvisar, ¿no? Porque es un gran improvisador. Pero le pasó lo que me pasa a mí a menudo con este cuaderno, ¿no? Que uno da vueltas, viene y va, mueve las hojas y no encuentra la anotación. Raro que no fue capaz de improvisar. Pero luego improvisó y se puso a hablar de un personaje de dibujos animados. Yo no conocía muy bien a esta señora o señorita llamada Peppa Pig, pero Boris Johnson se confesó fanático de Peppa Pig y los empresarios decían, ¿Boris está bien de la cabeza o está un poco tilingo? But the real lesson for me, going to Peppa Pig World, and I'm surprised you haven't been there, was about the power of UK creativity. Who would have believed, Tony, that a pig that looks like a hairdryer, or possibly a sort of Picasso-like hairdryer, a pig that was rejected by the BBC, would now be exported to 180 countries with theme parks both in America and in China as well as in the New Forest, and a business that's worth at least £6 billion to this country. £6 billion and counting. Bueno, tenemos que ir a la primera pausa, será breve. Al volver, Kyle Rittenhouse, el muchacho de 18 años que ha sido absuelto, declarado inocente estos días por un jurado en Wisconsin, tras haber matado a 2 muchachos en agosto del año pasado a balazos en las calles, en medio de disturbios raciales, concede una entrevista. ¿A quién? Por supuesto a Fox News, al periodista de Fox News, Tucker Carlson. Bueno, no es una entrevista, ¿no? Es una conversación risueña, amable, distendida, entre 2 grandes amigos, ¿no? Tucker no le hace una sola pregunta difícil a Kyle. No. Se convierte en un cheerleader, en una guaripolera del jovencito. Están de acuerdo en todo y el jovencito es víctima de una conspiración global. Increíble. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Ha muerto hoy un niño, la 6ª víctima del atentado terrorista el domingo por la tarde en un desfile pueblerino prenavideño en un pueblito en Wisconsin, de nuevo Wisconsin. Una mujer que estuvo allí, que lo vio todo y que está ahora, por supuesto, traumatizada, describe los peores momentos de la tragedia. I took like a step out into the road and looked around, and it was literally like, it was a nightmare. It was a nightmare that came true. There were just like piles of people like hovering. It was madness. It was chaos. If you've ever heard a car crash, you know what I'm talking about. However, this wasn't metal on metal. This was human on metal. In a situation like this where it should be an absolute joyous event and the control is taken away from you and you just feel powerless, it's terrifying. It is absolutely terrifying. Ella, la sobreviviente, agradece que su hija esté viva todavía. I'm grateful that my daughter, is so young, and I'm hoping that she doesn't remember much of this. She, talked about a bad guy
yesterday and it was an accident, and she hasn't talked about it much since, but we had a little boy with us that was a little bit older, and he's not okay. Waukesha is a really tight community, and I think we knew maybe 40% of the people at that parade in some way or somehow. It was such an innocent event, and you didn't know whether to like fight or flight, in the sense like get your family home safe or help these people that are just sprawled in the middle of the road. El criminal de apellido Brooks había sido liberado recientemente pagando una fianza de $1,000. The man accused of killing 5 people with his car after driving through a Christmas parade had a criminal history and had been released from custody on a $1,000 bond earlier this month. Oh my God, it hit people? Why did it drive through? Police said 39-year-old Daryl Brooks will be charged with 5 counts of first-degree homicide after Sunday's vehicle rampage in Waukesha, Wisconsin. The subject was taken into custody a short distance from the scene, and we are confident he acted alone. Imágenes del caos que sobrevino inmediatamente después de que este criminal arrollara a la multitud. Minutos después de atropellar a decenas de personas, matando a por lo menos 6 y dejando malheridas a más de 40, el rapero criminal de apellido Brooks fue arrestado cuando estaba tratando de entrar a la casa de una familia no muy lejos, a 1 milla apenas del incidente. Las cámaras de seguridad de una casa a media milla del lugar de esta terrible tragedia. Allí ven que tocó el timbre, pidió ayuda y dijo que estaba esperando un Uber. El video es del día domingo y la policía aún no explica las circunstancias. Lo que sí se sabe, señoras y señores, es que el historial de 20 años de violencia de Brooks, quien enfrentó acusaciones de abuso doméstico, desorden público y resistencia a la autoridad, ya se hizo público. Y luego está este jovencito de 18 años, Kyle Rittenhouse, que ha sido absuelto por un jurado en Wisconsin tras haber matado en agosto del año pasado a 2 muchachos. Joseph Rosenbaum, de 36 años, y Anthony Hoover, de 26 años. Una noche en la que había mucha gente en las calles en medio de protestas raciales, en la que Rittenhouse, de entonces apenas 17 años, salió a las calles con un fusil AR-15. Pequeña imprudencia, ¿no? Quizá esto tuvo algo que ver con el baño de sangre posterior. Absuelto, declarado inocente, Rittenhouse concede una entrevista a un periodista extremadamente amable con él, Tucker Carlson, de Fox News. Para comenzar, Rittenhouse elogia a los guardias del correccional en el que estuvo confinado unas pocas semanas el año pasado. What happens then? Once I'm arrested, I go to Depke Juvenile Facility, and I gotta say thank you to them for their professionalism. And the jailers, the guards at Depke, they were the utmost professional people I've ever met. Really? Exactly. They were some of the most professional people I've ever met. It was amazing. Like, they treated me with respect, and they didn't like talk down to you like you've seen like in some videos. They just treated me like I was a human. Y entonces, mientras sus defensores, que eran muchos en este país, reunían dinero y reunieron $2 millones para pagar su fianza y sacarlo en libertad, Rittenhouse pasó 87 días en ese correccional. Y dice 87 días como hubieran sido 87 años. Me parece que después de haber matado a 2 personas, 87 días es un tránsito pasajero por la cárcel, ¿no? How long were you there? I was in jail for 87 days, and this follows in with Lynn Wood, Lynn Wood was raising money on my behalf, and
He held me in jail for 87 days, disrespected my wishes, put me on media interviews, which I should never have done, which he said, oh, you're going to go talk to the Washington Post, which was not a good idea. Along with John Pierce, they said I was safer in jail instead of at home with my family. And then after I'm bailed, your lawyer said that. My lawyer said that. John Pierce and Lynn Wood. A continuación, Rittenhouse continúa hablando mal de su abogado de entonces y hasta sugiere que el dinero que estaba recaudándose para liberarlo, para pagar la fianza, fue indebidamente aprovechado por su abogado a la sazón. 87 days is a long time to be in jail. It was very long. I lost a lot of weight in there. I since then gained it back. I know the feeling. Yeah. But 87 days of not being with my family, for defending myself and being taken advantage to, being used for a cause by John Pierce and Lynn Wood, trying to trying to raise money so they can take it for their own benefit, not trying to set me free. Pero es increíble, el periodista se muere de risa además, ¿no? Que ambos digan, pero 87 días en un correccional es una grosería, es un abuso. Pero había matado a 2 personas, a balazos. Y las mató porque salió a las calles teniendo 17 años con un rifle de guerra. O sea que si él hubiera salido a las calles desarmado, no habría matado a nadie, ¿no? Entonces, 87 días por matar a 2 jovencitos, a mí no me parece como para quejarse, ¿no? Pero se quejan. So you think they could have raised the money for bail faster, but they didn't? I believe sometime in September 5th, I want to say, they had over $1 million, and bail was set and able to be posted in September. So they could have had me sign the waiver for extradition and had me back in Wisconsin, and I could have been bailed out by mid-September. But they wanted to keep me in jail until November 20th. O sea, esto es increíble. Esto es increíble. Como no lo liberaron en septiembre de 2020, sino en noviembre de 2020, habiendo pasado menos de 3 meses en el correccional, sus defensores, habiendo reunido $2 millones y pagando una fianza millonaria, se queja. Pero lo han declarado inocente ahora. No va a volver a la cárcel. Mató a 2 jovencitos. Los mató por defensa propia, en legítima defensa. Bueno, ya yo no voy a entrar en esa discusión, pero mató a 2. Los 2 estaban desarmados, dicho sea de paso. Y se queja porque no lo liberaron en septiembre del año pasado, sino en noviembre. Yo creo que algo no está bien en este muchacho. Algo no está bien. Si yo fuera su papá o su tío, su hermano mayor, estaría preocupado. Le diría, no, primero no des esa entrevista. Y segundo, si das la entrevista, no te quejes de que no te liberaron del correccional en septiembre de 2020. Si te han declarado inocente, te han absuelto un jurado de todos los 6 cargos criminales contra ti, te quejas porque no se reunió la plata antes y no te liberaron. Eso es cosa de locos. Luego dice que él conversaba con los presos y que hizo muchos amigos ahí. What was that like? It was scary in jail. Like, you had to watch over yourself, and not a lot of people liked me in jail until the funny thing is, a lot of people didn't like me in jail, but they got to hear like my story and they got to understand me. Like, he's actually a really decent person. I'm not this person that the media painted him out to be. And it was scary, but I was able to make friends, I'd say, acquaintance in jail, and like play spades, card games with them. Yo no sé. Hay algo raro en este muchacho. Cuando testificó ante las cortes frente al jurado, lloró, se estremeció, parecía sinceramente arrepentido, no encontraba palabras, estaba embargado por un dolor profundo. Ahora parece otro muchachito, ¿no? No parece traumatizado en absoluto. Si lo estuviera, si tuviera dolor y arrepentimiento por lo que hizo, no daría la entrevista en primer lugar, y si la diera, tendría otra actitud, ¿no? Pero yo lo veo tan orondo,
Está tranquilo con lo que pasó y dice, no, yo nunca pertenecía a ninguna milicia. Yo no digo que perteneciera a una milicia. Lo que yo digo es que su cuenta de TikTok, yo un chico de 17 años salía con un rifle de este tamaño. Y esa noche sale a las calles sabiendo que iban a correr balas, sabiendo que se iba a derramar sangre. Sale con un rifle de este tamaño. Y él ni siquiera vivía en ese pueblo. O sea, él va desde lejos a ese pueblo con su rifle de este tamaño. Yo digo, hay algo raro en este muchacho. So you're in jail for 87 days. Do you have a sense of how your case is being talked about in the outside world? Not really when I'm in jail, but once I am bailed out, John Pierce said I was in an unorganized militia, which is just blatantly false. I didn't know what a militia was. Wait, your lawyer said you were in a militia? John Pierce said that, and it's blatantly false. I didn't know what a militia was until after the fact, until November 25th, after I was watching some of the interviews he did. I was like, I'm not in a militia. I don't know what that is. Sorry to laugh. Bueno, no debería reírse el periodista, ¿no? Es decir, eso no es una entrevista, ¿no? Es una conversación entre amigos, ¿no? Y si están de acuerdo en todo, entonces que no finja que le va a hacer una entrevista. Porque el periodista se convierte en un amanuense, ¿no? En un asistente, en un facilitador. No me parece, no me parece. Y luego Rittenhouse dice que él no es racista y que no fue un tema racial y que él apoya al movimiento Black Lives Matter. Vamos a ver, vamos a ver. La gente estaba en las calles protestando aquella noche porque la policía había matado de 7 u 8 balazos a un afroamericano, uno más. Entonces, la gente que salió a las calles a protestar era gente del movimiento Black Lives Matter. Rittenhouse no salió a protestar con ellos. Salió con un rifle para dispararles a ellos, cosa que terminó haciendo. Ahora, él dice que no quería dispararles, que lo hizo en legítima defensa. Perfecto. Él dice que salió con el rifle para proteger un concesionario de autos. Perfecto. Bueno, yo no sé quién lo nombró vigilante con 17 años, ¿no?, de ese concesionario de autos. Y en la puerta del concesionario mata al primero, a Rosenbaum. Pero luego que él diga que no era un tema racial, perdón, era un tema racial. Los disturbios de esa noche, las protestas callejeras, habían sido encendidas por un crimen de la policía a un afroamericano y lo que se consideraba como un nuevo abuso racial de la policía. Were you surprised to see this framed as a racial story? To be honest, Tucker, this case has nothing to do with race. It never had anything to do with race. It had to do with the right to self-defense. I'm not a racist person. I support the BLM movement. I support peacefully demonstrating. And I believe there needs to be change. I believe there's a lot of prosecutorial misconduct, not just in my case, but in other cases. And it's just amazing to see how much a prosecutor can take advantage of somebody. Like, if they did this to me, imagine what they could have done to a person of color who doesn't maybe have the resources I do or is not widely publicized like my case. No estoy de acuerdo. ¿Eran protestas raciales? ¿Justas o no? Los dos jóvenes que él mató estaban en el bando de Black Lives Matter. A mí me parece de un cinismo increíble que él diga yo apoyo al movimiento Black Lives Matter, porque de haberlo apoyado aquella noche no habría matado a Rosenbaum ni a Hoover, ¿no? Y pienso en los padres de Rosenbaum y Hoover, ¿no?, en las novias de ellos, en sus familias extendidas, ¿no? Se sentirán profundamente agraviados, primero de que lo declaren inocente a Rittenhouse y segundo de que salga en Fox News muriéndose de risa, ¿no?, e incluso amonestando al presidente Biden. What did you make of the President of the United States calling you a white supremacist? Mr. President, if I could say one thing to you, I would urge you to go back and watch the trial and understand the facts before you make a statement. That's not a small thing to be called that. No, it's actual malice, defaming my character for him to say something like that. Yo estoy de acuerdo. La frase de Biden
fue desafortunada. La dijo el año pasado, en campaña electoral, cuando todavía no era presidente electo, pero no debió decirla. Estoy de acuerdo. Lo llamó racista, lo llamó supremacista blanco, y quizás son palabras que le quedan grandes a este muchacho, ¿no? Quizá él ni siquiera sabe que es racista, ¿me dejo entender? Quizá era solamente un adolescente disociado, perturbado, proclive a la violencia, amante de las armas de guerra y de gatillo fácil, ¿no? Sabe Dios qué habrá vivido en su infancia, qué traumas se esconderá en su espíritu, ¿no? No era un supremacista blanco, no estaba suficientemente ideologizado, pero sí era un muchachito con ganas de salir a la calle a disparar su tremendo rifle. Y fue lo que hizo esa noche. I mean, why do you think, and it's not simply Biden who said that, it's a lot of people on television have said that, dozens of people have said that. I'm sorry to tell you in case you haven't seen it. It's actually quite hysterical how nobody can go back and look at the facts of the case. He crossed state lines, false. He's a white supremacist, false. None of that is true. And the lies that they can just get away with spreading is just sickening, and it's a disgrace to this country. De nuevo, me duele que no veo en él, a lo mejor usted sí, yo no veo en él arrepentimiento. No veo que él haya aprendido la lección. Ha matado a 2 jóvenes. No veo que él esté sacudido por esa tragedia, que él cuestione su conducta, que él se pregunte, ¿hice bien en salir a las calles con ese rifle? Debía dispararle a Rosenbaum 4 balazos cuando con uno ya lo había tirado al suelo. Tenía que rematarlo con 3 balazos. No veo introspección en él. No veo un proceso de reflexión, de autocrítica, de contrición. No veo la contrición. Al contrario, lo veo sorprendentemente liberado. Ahora de nuevo es el mismo, ¿no? Es el mismo. Ya no llora, ya no babea, ya no se suelta. Ahora ya no es el niño, ¿no?, que parecía ser en las cortes, ¿no? Ya no llora. Ahora está tranquilo con lo que pasó e incluso pasa al ataque, critica a Biden, ahora critica a la prensa. La prensa deshonesta, son todos unos mentirosos, el periodista le dice enjuícialos. O sea que ahora los que quizás se han atrevido a criticarlo un poquito, o quienes nos hemos atrevido a criticarlo un poquito, ahora nosotros somos los culpables. Did you know how dishonest media coverage of events could be? I didn't. I've never seen something so polarizing in my life when it's obvious self-defense. If you look at the case, you look at the facts, no matter what your opinion is or where you stand, this wasn't a political case. It shouldn't have been a political case. It was made a political case. This had nothing to do with race, and the ways people are twisting this is just sickening. No, es que no es verdad. No es verdad lo que él dice, que obviamente, subrayo el adverbio, fue legítima defensa. ¿Saben por qué no es verdad? Porque nadie fue a su casa en un pueblito en Illinois, en otro estado, esa noche o el día anterior, en la víspera, nadie fue a su casa a atacarlo. Nadie. Es decir, que nadie lo atacó primero a él. Él toma la decisión de salir a la calle con su rifle de este tamaño y de ir hasta ese pueblito de Wisconsin. Entonces él se pone en el ojo del huracán, él se mete en la boca del lobo. Y ya luego, estando ahí con el rifle, empiezan a insultarse unos a otros y uno se le acerca, lo persigue, corretean y lo mata. Bueno, perfecto. Él dirá, me iba a quitar el rifle. Pero ¿quién lo obligó a ir allí y con ese rifle, con 30 municiones cargadas en el rifle? Entonces, desde luego en él, había ya una decisión, una intención ejecutadas en pro de la violencia. Que no se diga que fue evidente, obviamente legítima defensa. No es que él estaba en su casa y 4 enmascarados se metieron y él los mató. Eso sería legítima defensa, ¿no? Y ya digo, ahora dicen que van a enjuiciar
a los de la prensa. Además lo dice en complicidad con el periodista, que me parece que hace un papel patético, ¿no? I think a lot of people watching have reached the same conclusion, and they would like to see you help make this better by holding some of these liars to account. Do you plan to do that? I have really good lawyers who are taking care of that right now. So I'm hoping one day there will be accountability for their actions that they did. Okay, so you're intent on you're not going to let that go. Like I said, really good lawyers are handling that. Yeah. Yo si fuera él, me iría a Canadá y me convertiría en un monje anacoreta y practicaría el ascetismo y trataría de purificar mi espíritu. No estaría pensando en enjuiciar periodistas. Está mal de la cabeza este chico, está mal de la cabeza. Y luego le preguntan, ¿te sorprendió el veredicto? A mí sí me sorprendió porque lo declararon inocente de todos los cargos, que eran 6. Y él dice, no me sorprendió en absoluto. Are you surprised by the verdict? I wasn't. I thought they came to the correct verdict because it wasn't Kyle Rittenhouse on trial in Wisconsin. It was the right to self-defense on trial. Right. And if I was convicted, no one would ever be privileged to defend their life against attackers. And thank God they came to the correct verdict of a not guilty. Voy a decir una última cosita, ¿no? Porque yo soy padre de 3 hijas, ¿no? Y soy hijo de un señor que era coleccionista de armas y cazador de safaris. Mi padre era un gran cazador, es decir, que era muy feliz matando animales. Entonces crecí en esa atmósfera. Algo está mal en este país. Si un jovencito menor de edad, de 17 años, puede primero comprar un rifle de guerra, tenerlo en su casa, hacerse fotos, subirlo a su cuenta de TikTok, y luego, informado de que hay disturbios raciales en otro estado, en otro pueblo, va hasta ese pueblito, que no es su pueblo, con el rifle, a ejercitar su derecho a la legítima defensa. En serio. O sea, si tú vas hasta ese pueblito con ese rifle, es porque quieres disparar. Si mi padre iba al safari con esos rifles, es porque quería matar animales. ¿O no? Entonces, algo está mal en este país para que existan chicos como Rittenhouse. Pues bien, ya el jurado lo declaró inocente. Yo no voy a decir que debió ir a la cárcel el resto de su vida. No. Pero sí me asusta y me eriza la piel ver tanto cinismo en él en esta entrevista. Una pausa y regresamos enseguida con el fraude colosal perpetrado en Venezuela y encapuchados arrojan bombas Molotov al diario Clarín en Buenos Aires. Hoy en Buenos Aires un puñado de matones enmascarados arrojaron bombas Molotov a la sede del diario Clarín. Eran cerca de 9 personas que atacan con bombas Molotov el acceso principal del edificio del diario Clarín. Ahí entran y empiezan a tirar bombas Molotov desde enfrente. Esto es en Piedras al 1700, en el barrio porteño de Barracas, donde entran los periodistas a trabajar ahí y toda la gente que trabaja en la planta. Esta secuencia queda filmada y la investigación ya está en manos del Juzgado Federal número 9 a cargo del juez Luis Rodríguez. Entre tanto, los observadores de la Unión Europea han sentenciado que los comicios celebrados en Venezuela el pasado domingo fueron irregulares. No obstante, el reporte enumeró irregularidades como inhabilitaciones arbitrarias de candidatos, puntos de control partidista en centros de votación y utilización de recursos estatales en actos de campaña. Sin embargo, la campaña política estuvo también marcada por el uso extendido de recursos del Estado. A pesar de que el marco legal establece una potestad sancionatoria en materia de financiación y publicidad de las campañas, el Consejo Nacional Electoral no hubo sanciones a las violaciones.
El líder opositor Guaidó no votó, no dignificó el fraude. Tras la derrota electoral, Juan Guaidó cree que ganó el silencio de la calle. En su caso, no ha participado ni votado en los comicios porque no lo reconoce. Yo reconozco que hubo un proceso electoral, no le doy ningún tipo de legitimidad a la dictadura y mucho menos a un Consejo Nacional Electoral tutelado por ella. Su ausencia en el proceso ha vislumbrado la crisis en la oposición. Hace 2 años Juan Guaidó era la esperanza de cambio para un sector de la población. Hoy ha perdido liderazgo en el país. Hay diferencias naturales con una alternativa democrática, de aproximación a enfrentar al régimen. Yo creo que no tenemos por qué ocultarlo, es una realidad. El reto es reagrupar, reunificar, enfrentar el régimen, aproximar y reconocer los errores cometidos. Ya regresamos. El candidato presidencial chileno Kast, José Antonio Kast, dice que es un demócrata y yo le creo, y que si el Congreso chileno aprueba las bodas homosexuales, él va a respetar esa decisión. Pero que soy un hombre demócrata, soy un hombre que respeta la decisión de las mayorías. Por lo tanto, si el Parlamento se pronuncia a favor del matrimonio igualitario, bueno, va a ser ley, igual que lamentablemente la ley de aborto se aprobó. Yo no he hecho ni una actividad en contra de las personas que han practicado abortos, y de hecho lo que yo defiendo es la libertad de conciencia. Que cuando un médico trabaja en el sector público no puede ser obligado a practicar un aborto porque él tiene la libertad de conciencia de rechazarlo. ¿Ganará Kast la segunda vuelta en diciembre 19? No lo sé, pero ya está en campaña. Una mañana maravillosa, llena de emociones, porque yo partí en la política como diputado en el distrito 30 de aquella época, que era San Bernardo, Calera de Tango, Buin y Paine. Y con Hortensia Mora, la alcaldesa de Calera de Tango, trabajamos muchos años. Y el lugar donde estamos es demasiado emblemático porque se llama Villa Las Hortensias, en agradecimiento a una labor incansable que hizo Hortensia para sacar adelante este villorio rural, que es para 180 familias en terrenos de 200 metros con casas de 60 metros. Es algo que en zonas urbanas, en las grandes ciudades, casi no se ve. No me sorprendería que Kast ganase finalmente. Ya regresamos. Bueno, ha llegado un friecito delicioso aquí a Miami. Este jueves es Acción de Gracias, hay que ir horneando el pavito. Gracias por hoy. Buenas noches.